Entrevista. Son las 7:30 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Ya se lo decía en nuestro primer resumen, se volvió a romper el récord de casos en toda la pandemia, casos de COVID, 60,552 contagios registrados en un lapso de 24 horas y también se dio el mayor número de muertes en lo que va de esta cuarta ola, 323 fallecimientos. Vamos a hablar al respecto con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo. Doctor, bienvenido nuevamente al programa. Muy buenos días. Buenos días, Pascal. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. ¿Cómo evalúa las cosas en función de estos datos, doctor? Pues es evidente que estamos llegando al pico de contagios. Si comparamos lo que está pasando en México con lo que pasó en otros países, la variante Omicron ha provocado al menos 2 veces más casos nuevos que lo que habían hecho las anteriores. Ayer prácticamente llegamos a 2 veces más ese número. Probablemente pudiéramos llegar un poco más hoy y mañana, y nuestro sentir es que vamos a empezar a tener un descenso la semana que viene. Ojalá y así sea. Depende también de que nos mantengamos con las medidas preventivas y evitemos que todos nos contagiemos al mismo tiempo. Sabemos que es muy contagiosa la variante, pero no podemos contagiarnos todos al mismo tiempo porque eso satura los sistemas hospitalarios y además colapsa pues empresas, aerolíneas, transporte, etcétera. Todavía no hay datos oficiales al respecto, pero digamos en su experiencia diaria, ¿qué tan relevante es el tema de los contagios entre el personal hospitalario? Importante porque, pues desafortunadamente, al ser una variante tan contagiosa, afortunadamente en nuestro caso hemos logrado contener los contagios intrahospitalarios, pero pues las personas tienen que llegar de alguna forma al hospital. Hay personas que usan transporte público y eso evidentemente pues genera que haya contagios de algunos que con una variante tan transmisible pues afecte a otras personas. Y pues sí hemos tenido que tener mucha vigilancia, mucho cuidado para que no haya pues un brote intrahospitalario, que es lo que más preocuparía, empezar a ver pacientes que están hospitalizados por otras razones que empiecen a salir positivos. En el terreno, en lo concreto, en la experiencia diaria, ¿sigue siendo verdad que Omicron pues presenta síntomas menos graves que otras variantes del SARS-CoV-2, doctor? Sí, en general, y esto incluso ya se demostró en un modelo animal, el virus se queda más en la vía respiratoria alta y afecta menos los pulmones. Lo que no ha quedado claro para algunos, y que creo que es importante remarcarlo, es que la enfermedad, el pronóstico de la enfermedad no depende nada más de la agresividad del virus, depende también del estado del huésped, y el huésped somos nosotros, y nosotros tenemos diferente capacidad para reaccionar ante un virus. Entonces tenemos pacientes que con el mismo virus han tenido una evolución muy favorable, el hijo de 40 años que no tiene enfermedad, y en cambio el padre que tiene un trasplante renal, tiene diabetes, tiene obesidad, acaba en el hospital con una neumonía, porque no es solamente el agente infeccioso el que va a determinar cuál es la evolución del paciente, también depende del estado inmunológico del paciente, y tenemos, pues sabemos, una población con obesidad, con diabetes, con hipertensión. Por eso preocupa tanto que se tome esto como una gripita. No es una gripita, es una enfermedad que en algunos individuos va a producir graves complicaciones, así es que hay que cuidarse. Tenemos la tendencia en México en pensar que como le va a uno es como le va a ir a los demás, bien o mal, y creo que en este caso, por las consecuencias que puede tener esta enfermedad, es algo que debemos evitar, ¿no es cierto? Así es, si de 100 personas a 95 les va bien, todo el mundo siente que eso es muy bueno, pero cuando vemos que a 5 no, y que no son 100 personas, sino son probablemente millones, porque el cálculo es que la población mexicana se va a infectar más de la mitad, para las próximas 2 semanas vamos a tener más de la mitad de la población mexicana infectada, pues de 105, pues de millones, el número incrementa en una forma importante, y entonces qué bueno que a los 95 les va bien, pero hay que cuidar a esos 5, porque esos son los que desafortunadamente han ido perdiendo la vida a través de la pandemia, y ya no podemos más tragedias, ya no debemos de tener pues esa
sensación de que esto no es delicado. Hay que ocuparnos y cuidarnos como hemos aprendido durante los últimos 2 años. ¿Se está notando algún cambio en cuanto a la edad de los pacientes hospitalizados o estamos más o menos en las mismas que con las olas anteriores? Eh, en realidad sí, y desde que surgió la variante en Gauteng, en Sudáfrica, el 25 de noviembre, se vio que la población joven y niños tienen una mayor predisposición a llegar al hospital. Y esto probablemente esté relacionado también con las vacunas, porque sabemos que en muchos países la aplicación de vacunas para niños, como ocurre en el nuestro, desafortunadamente, pues no se ha dado. En algunos porque no tienen vacuna, y en México porque no los quieren vacunar, que es una cuestión muy complicada de entender. Pero sí, desafortunadamente hay más niños sintomáticos, hay más niños que llegan al hospital y eso seguramente ocasionará que en el número de fallecidos aumente el de niños que hayan fallecido por SARS-CoV-2. Creo que tenemos que cuidar a los niños. Si no están vacunados, la mejor forma de cuidarlos es cuidarnos nosotros. Si nosotros los cuidamos, los mantenemos a ellos sanos. Doctor, por otro lado, se anunció que México va a adquirir las píldoras anticovid Molnupiravir y Paxlovid. Sin embargo, pues tendrán un candado para el sector privado, es decir, solamente podrán ser recetadas en el sector público. Esto, como especialista, ¿usted cómo lo evalúa? Pues es una monopolización de la medicina y eso es algo gravísimo. La medicina privada existe en México desde hace mucho, es una medicina que ha ayudado a muchas personas. Pueden estar de acuerdo o no con la cuestión de la ganancia económica que se obtiene al ser un trabajador de la salud de una institución privada, pero no se puede discriminar y esto es una discriminación. Los médicos privados estamos capacitados para saber qué pacientes requieren los medicamentos y el poner este tipo de candados lo único que hace es lo mismo que con las vacunas, que ha sido un fracaso la aplicación de las vacunas. ¿Por qué? Porque tenemos 40 millones de dosis que se perdieron, tenemos una vacunación que se realizó de una forma muy lenta y desafortunadamente este tipo de situaciones lo único que hacen es a una enfermedad tan complicada para todos los médicos, la hacen más complicada al tomar medidas absurdas como esta. Pues doctor, yo le agradezco como siempre que nos haya acompañado hoy en el programa y gracias por estar aquí y le mando un gran abrazo. Gracias, Pascal, y a seguirnos cuidando. Son 10, 12 días que nos va a costar un poquito, pero de ahí esperemos